Hola, bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy, como ya sabes, que tengo una promesa hecha, que te vengo a hablar de los vampiros energéticos. Hemos hablado de energía, hemos hablado de muchas cosas y de altas vibraciones, y hoy te vengo a presentar los distintos tipos que hay de vampiros energéticos. Vamos a empezar un poquito, ya hemos explicado cómo se drena la energía, hemos explicado cómo va esto, es un sistema de creencias, es un sistema de intensidad, de la intensidad de la vibración y demás, cómo se drena. Así que si queréis verlo, lo podéis ver en el otro vídeo de alta vibración, cómo son las personas que vibran alto y cómo se drena la energía y en qué consiste, cómo es que te drenan y demás. Y aquí solamente vamos a tratar los tipos de vampiros energéticos. Los vampiros energéticos les hay de muchos tipos, pero sobre todo me he centrado en un número que yo he buscado en lo que yo conozco y me han salido 8. Vamos a empezar por el crítico, el que critica a los demás, que ya también hemos mencionado en el otro vídeo, el que se centra en emplear la energía, en vez de hacia adentro, la emplea hacia afuera, la malgasta, y está todo el rato empleando emociones de baja vibración. Pues por eso tiene la baja vibración, porque emplea esas emociones, se nutre de esas emociones de baja vibración, como son la envidia, el odio, la crítica y demás. Todo el rato se fija en los demás y solo gasta la energía ahí. Luego está el narcisista, el que tiene la razón absoluta. Es una persona que, bueno, pues él solamente se cree en la posesión de la razón, de la razón que solamente la tiene él, absoluta, y nadie más pueda tener la razón más que él. Y da igual lo que le cuentes, no le vas a hacer razonar, ni escucha a los demás, ni presta atención, ni empatiza, ni le interesa lo que los demás que puedan contarle, ni nada, porque solamente sabe que tiene que defender esa razón y ya está. Solo defiende eso. Son gente muy obcecada y muy tozuda, y solo gastan energía en esa defensa y no entienden más allá. Luego está el egoísta que solamente habla de sí mismo. ¿A quién no le suena el típico amigo que quedas con él y solo, o amiga, te cuenta solo su vida, solo te cuenta la suya, porque tú no le cuentes nada, que es que no le interesa en absoluto nada de lo que tú le cuentes, solo quiere contarte y soltarte lo suyo, nada más, porque no le interesa, no sabe escuchar, no tiene el feedback. O sea, hay que tener un poco de yo te cuento, tú me cuentas, pero no, él solo te cuenta, pero tú no le cuentes nada porque no quiere escuchar, solo te cuenta. Así que solo importa él es el ombligo del mundo, el centro del universo, y solo importa a él, sus problemas y sus cosas. La vida de los demás no importan nada. Y luego está el negativo, el que todo lo ve negro, el que todo lo ve mal y no ve ninguna solución. Y por mucho que tú intentas arrojarle un poco de luz, ofrecerle alguna solución, si eres amigo, si eres como seas, pues, o eres familiar, pues da igual, porque no quiere escuchar, porque es que lo único que le interesa es seguir rebozándose en ese barro, en esa situación, y seguir ahí, porque es su zona de confort y es lo que está acostumbrado a hacer, y no quiere molestarse, porque eso es la emoción de la que se alimentan, que es también de baja vibración, es la procrastinación, la pereza. No, me da pereza a mí hacer algo por moverme, por mejorar algo, porque me voy a mejorar yo nada, no mejoran nada. Entonces, pues ahí están. Luego están los autoritarios, los que te quieren hacerte creer que pues no puedes vivir sin ellos, ¿qué vas a hacer tú sin mí? Que tú no vales nada, te baja la autoestima, tú no vales nada sin mí, no vale nada tu vida sin esa persona, no vas a ir a ningún lado que va a ser de ti sin esa persona. Pues no, a esas personas hay que ponerlas límite, porque son personas muy peligrosas y se las ve venir de lejos, porque
todo el mundo valemos y todo el mundo somos dueños de nuestra vida. Entonces, pues ahí también se tienen que actuar. Luego están los impulsivos, que bueno, impulsivos más bien los que no son más bien inestables en el sentido que yo diría aquí más bien que tengan algún problema, hay alguno de ellos que básicamente tienen problemas mentales, pero bueno, estos se les ve y te puedes apartar fácilmente, pero si no lo tienen son difíciles no se controlan, son personas que tienen falta de autocontrol sobre sí mismas, de repente te saltan y les ves rápidamente, entonces tienes posibilidad de alejarte, son vampiros energéticos muy fáciles de detectar. Y luego están los irresponsables, que son víctimas, ellos son víctimas de todo el mundo tiene la culpa de lo que les pasa, menos ellos, nunca tienen la culpa de nada, nunca han hecho nada, y no tienen nada que mejorar, porque como no han hecho nada, a ellos no les parece que tienen nada que corregir ni tienen nada que mejorar, porque parten desde que no son culpables de nada. Así que también ahí pues se alimentan de sentimientos como pues de sentimientos de baja vibración, como la falta de reconocimiento, la falta de enfrentamiento, de valentía, de enfrentarse a sus miedos. Entonces pues claro, vibran bajo porque pues solamente el egoísmo y alimentan ese ego que es más que nadie y que no reconocen, no se responsabiliza, entonces pues vibran bajo y solo se alimentan de los que tienen alrededor y cogen esa energía para que se alimenten. Es mucho más fácil y todos los que te he comentado es mucho más fácil coger la energía de los demás, y mientras tanto yo me dedico a hacer lo que siempre he venido a hacer, pues o bien el que critica criticar y seguir criticando y envidiando y poniendo verde a los demás y seguir deseando lo que tienen los demás pero no hago nada, seguir criticando a los demás pero sigo aquí en mi pocilga y demás, pues bueno, el narcisista está ahí a lo suyo con su razón, ahí obcecado y sigue ahí en sus 13, pues todos, el egoísta y con su ego y con sus cosas, solamente está él en su mundo y en el centro del mundo y nadie más tiene cabida en su mundo. Y como todos los que te he dicho, pues están todos en su mundo. Y luego está el último, que es muy difícil de detectar, pero diréis, es fácil, pero no es tan fácil, creerme, de verdad, darle una vuelta y analizar eso que os digo, porque sí, a priori sí, pero luego veréis cómo no. El disfrazado, el que siempre va de, bueno, pues como es religioso, como es gente de buena fe, ¿no? Como ese tipo de persona no me encaja a mí que sea mala gente. Pues es que va como de buenazo, va de... Pues ese puede ser que te lleves una sorpresa, porque quizá te drene la energía, porque a lo mejor hay muchas cosas de las que tiene que mejorar y no las cuenta, porque va disfrazado, tiene una máscara y no la suelta. Entonces es difícil. Lo que pasa que este tipo el último, no quiero que os frustréis, que no, si no los detectáis, porque se detectan a medida que se va trabajando más consigo mismo y se va subiendo la vibración. Cuanto más alta se tenga la vibración, se van detectando este tipo de personas. Les quitas la máscara, para ti es como si se la quitasen, no te pueden engañar, porque tiene las personas con alta vibración, como hemos dicho en el anterior vídeo, tienen un filtro y lo filtran de tal manera que se les cae esa máscara a las personas y no pueden tenerla delante de las personas con alta vibración, y enseguida les detectan, les pillan, porque no hay ninguna máscara que valga delante de las personas con alta vibración.
pero a veces es difícil detectarles. Y lo más seguro es que una persona con alta vibración no les delate, sino que se lo guarden para ellos, hasta incluso finjan de que se lo han creído y sigan con hagan su juego como que vale, tú sigue, que yo voy a hacer como que te he creído, me he creído tu juego y tu máscara y la sigues teniendo, tú créetelo que la sigues teniendo y que yo te la sigo viendo, pero yo ya sé que para mí no la tienes porque ya te la veo. Quiero decir, eso a medida que vayáis trabajando mucho más vuestro interior, vuestra intuición, aprenderéis a detectarles. Por eso es importante, porque son los más peligrosos, los que más drenan la energía, porque son como que estos disfrazados casi que diría yo que son los que más energía necesitan, porque es como si tuvieran todos los vampiros estos que hemos dicho hasta ahora, todos en uno, porque tienen un poco de cada uno en sí mismo, ¿vale? Son los más peligrosos. Entonces, pues ahí hay que tener mucho cuidado, que bueno, yo advierto sobre este último, pero ya os digo que es difícil y no os frustréis, están ahí. Y además también he de decir una cosa, que todos hemos sido vampiros energéticos en algún momento y lo seguiremos siendo, hasta los de alta vibración. De vez en cuando te baja la vibración porque somos humanos y mientras estás luchando y tal, pues también caes en la trampa y caes entre que te drenan la energía, porque te la drenan, porque te acaban drenando por los sitios en los que te vas, te mueves, ¿no? Y demás, en los trabajos, en los hospitales mismamente, hay una energía que, bueno, es tremendo y demás, o en los donde acudas, o en tu casa mismo, las personas que tengas, si tienes muchas personas tóxicas, al final te acaban drenando la energía, y entre que tú a lo mejor tampoco has podido trabajarte mucho, quizá en una época o una temporada, pues eso todo sumado pues te baja mucho la vibración y también tú necesitas comer energía de otro. Quiero que entendáis que al final, si no la tienes que tener de otro sitio y la vas a coger. También eres un vampiro energético, siempre que no tengas energía. Yo también lo soy y todos lo somos. Todos somos vampiros energéticos y todos podemos ser unas personas con alta vibración. Quiero que entendáis eso, ¿vale? Nadie es culpable ni nadie es culpado. Entonces, aquí no hay ganadores ni perdedores, sino que solamente una mente que comprenda cómo funciona esto de las energías. Así que llegados hasta aquí, espero que os haya gustado el vídeo, la explicación, espero que os haya servido y bueno, pues desde aquí os digo que para poder llegar a estos niveles de detectar y de alejarte también, si es en tu hogar donde tienes o es un familiar y demás, seguramente que a medida que vayas trabajando poco a poco, no os frustréis, pero si empiezas ya hoy, y mejor que mañana, a trabajar en ti mismo y a subir esa vibración poco a poco, aprenderás y encontrarás dentro de ti esa sabiduría y todo lo que necesitas para saber cómo hacerlo. Desde luego, créeme que lo vas a conseguir. Lo vas a conseguir, encontrar dentro de ti la respuesta y la solución a cómo lo tienes que hacer, cómo te tienes que alejar, de la forma más adecuada y más sabia posible, de la forma más sutil, de la forma más perfecta, ¿vale? Tú cuando aprendes a pedir al universo, cuando aprendes a gestionar tus propias emociones, cuando aprendes a controlarte, cuando aprendes a conocerte, a hablarte, a escucharte y a escucharte, las dos cosas, y a analizarte, a filtrar, a analizar también el entorno y los problemas, a exponértelos, a proponerte soluciones y demás, pues también verás cómo a esto también sabrás darle una solución. Créeme que será así. Así que empieza hoy y no demores más. La procrastinación es un claro síntoma de baja vibración, así que fuera y empieza hoy. Hazme caso.
Desde aquí, si te ha gustado, suscríbete, déjame en los comentarios para que yo lo sepa que te ha gustado, comenta, comparte este contenido con gente que creas que le pueda interesar, dale un like y te espero aquí para el próximo vídeo. Desde aquí, desde Vivir Mejor con Arabela, enamórate de ti mismo, quiérete mucho, sonríe a la vida, date premios, anímate y lucha por tener mucha energía y mucha vibración alta. Chao, hasta pronto.